En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, hoy, siempre lo decimos, es para el catolicismo una de las fiestas litúrgicas más hermosas del año, la Inmaculada Concepción de María Santísima. Una fiesta llena de luz, llena de pureza, llena de blancura, de todo lo limpio y hermoso que la Santísima Trinidad, que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo aquí en la tierra, su madre. Eso es lo más hermoso y lo más grande que hizo la Santísima Trinidad aquí en la tierra, su propia madre, la Madre de Dios, para el caso de Jesucristo, María Santísima, la cual, por singular privilegio puesto que ella iba a ser la Madre de Dios, por singular privilegio, fue concebida sin pecado original, sin mancha de ningún pecado ni defecto y con plenitud de gracia, María Santísima fue desde su limpia concepción, una expresión muy hermosa y muy clásica, desde su limpia concepción, la criatura más santa que existió y que siempre existirá. Después de Dios, María Santísima. El Papa Pío IX, lo hemos dicho, el 8 de diciembre de 1854, un día como hoy, en su bula Ineffabilis Deus, proclamó para todos los fieles católicos y para el universo mundo, en realidad, este hecho y verdad o dogma revelado por Dios. Y es una fiesta que abarca todo el catolicismo, porque en ella, en María Santísima, está todo el catolicismo. Relacionaremos esto con las palabras finales. Por otro lado, hoy es el día que hemos anunciado y escogido para que nuestras hermanas oblatas del Santo Rosario tomen su hábito. El día escogido para que ya dejen de usar el ropaje civil y vistan el hábito, sobre el cual podemos decir el día para que vistan su uniforme, el uniforme de la milicia de Dios. Después de esta prédica recibirán la bendición del hábito y luego, cuando vuelvan con sus hábitos puestos, la bendición de su estandarte, la bendición de la cruz que van a llevar. Por ello, además de felicitarlas de antemano, queríamos hablar de el espíritu de esta comunidad para que ustedes, los fieles, conozcan de ellas. Y hacer todo esto en nombre y honor de la Inmaculada Concepción. Todo en María y por María. Así nos hemos propuesto empezar nuestras prédicas con el favor de Dios desde ahora. Hacer todo en María y por María, en honor en este caso de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen, pues ellas están dedicadas y bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Santo Rosario. Y así es la Virgen de Chiquinquirá, la patrona de Colombia, es la Virgen del Santo Rosario. Así dicho, en honor de la Inmaculada Concepción, entremos a tratar de desarrollarles a ustedes un poco el espíritu de nuestras hermanas. ¿Cuáles son los principios, sus principios? Uno, sin duda, la meta es Dios. La meta es la Santísima Trinidad y su santa religión católica a la mayor gloria de Dios. Y alcanzar en Dios y por Dios la santificación personal y, quiera Él, la santidad. Ojalá que nuestras hermanas lleguen a la santidad, tomando y realizando nuestra meta y nuestra vida en María y por María, el camino más fácil y el camino más corto y más seguro, siguiendo las enseñanzas de San Luis María Griñón de Montfort y absolutamente unidas al Santo Rosario. Nuestras hermanas rezan las 3 coronas del Santo Rosario cada día. Esto, entre otras tantas oraciones diarias, pues nosotros hemos querido que para ellas sea un punto fuerte la vida de oración y hemos escogido, por eso, para ellas, un régimen o el régimen de semi-clausura, que se llama, donde hay algo de apostolado, pero el fuerte tiene que ser la oración. Por eso se llama, en este caso, un régimen de semi-clausura. Volviendo a lo inicial, nuestro intento, nuestro fin, será, y no es en realidad, no es nada del otro mundo, acá no hay nada sofisticado que inventar, nuestro intento es
vale la redundancia, intentar ser buenos hijos de Dios. Así de sencillo, que ellas puedan ser buenos hijos de Dios, que es lo mismo que decir intentar ser buenos católicos. Y de eso se trata, y no hay ninguna cosa más complicada. Y eso vale sin duda también para nosotros, para toda nuestra vida, intentar ser buenos hijos de Dios, que es lo mismo que decir intentar ser buenos católicos. 2. Una de las cosas que hemos establecido es que hemos de hacer un particular hincapié e insistencia en la persona de Dios nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él es, porque Él es Dios, por estos que parecen los finales de la historia, en consideración en las profecías que tenemos en la Sagrada Escritura, y para hacer una oposición total a lo que será un blanco necesario en la tal vez ya próxima conformación y explicitación del nuevo orden mundial y del posterior gobierno mundial del anticristo, pues ellos, para lograr sus planes y para lograr su religión mundial de la humanidad, o religión de la ONU, o religión del hombre, o religión del Concilio Vaticano II, etc., ellos deberán intentar necesariamente destruir la verdad de que Cristo es Dios. De lo contrario, no pueden y no podrán llevar adelante sus planes. En oposición a lo anterior, por nuestra parte, y en el mencionado intento de ser buenos católicos, vale la pena dejar sentado que ello incluye, y solo por la fuerza y ayuda de Dios, solo por la fuerza y ayuda de su gracia santificante, el estar dispuestos a dar la vida, y eso vale para todos, no solamente para las hermanas, estar dispuestos a dar la vida, si es necesario, solo por su gracia, para defender el hecho y la verdad de que Cristo es Dios, frente a todos estos poderes mundiales y lo que quieren hacer. 3. La fe. En estos finales de la historia, en esta consumación del siglo, en consumaciones seculi, como se dice, y en realidad en toda la vida del católico, el punto de partida es y debe ser la fe. Adherir con nuestra inteligencia a todas las verdades que Dios nos ha revelado y transmitido por la autoridad de Dios revelante, adherir al dogma católico, al depositum fidei, revelación escrita o sagrada escritura y revelación oral o tradición. El depositum fidei o revelación tal como la Santa Iglesia Católica, obra y creación de Dios, tal como la Santa Iglesia Católica nos lo ha transmitido, y con toda la verdadera doctrina católica enseñada por el magisterio de los papas, de los teólogos, de los doctores de la Iglesia, de los santos, etc. Por eso, desde un comienzo, rechazamos y debemos rechazar, y así tienen que ser nuestras hermanas, toda esta falsa iglesia moderna creada con y a partir del Concilio Vaticano II. Su falsa misa, entre comillas, moderna. Sus sacramentos, entre comillas, moderno. Su sacerdocio, entre comillas, moderno. El obispado, también, entre comillas, moderno. El punto de ser ritos que no son católicos y todos los temas y aspectos de invalidez que envuelven estas cosas mencionadas. Las oraciones modernas, la liturgia de las horas, falsas adoraciones al Santísimo de la misa moderna, apariciones y mensajes no aprobados por la Iglesia Católica, Sor Faustina versus el Sagrado Corazón de Jesús, los cientos de rosarios extraños y modernos frente al único rosario católico dado por la Virgen a Santo Domingo, el movimiento carismático o pentecostalismo, y toda otra enseñanza de la mencionada falsa iglesia moderna del Concilio Vaticano II, de Benedicto y de Francisco. La posición que hemos de hacer y que debemos hacer a todo lo anterior es por la fe debemos hacer eso, es por la fe católica, porque se debe mantener la fe o el dogma católico,
nuestra santa doctrina, porque se debe mantener nuestra santa religión católica como siempre fue, con toda su pureza, como la Inmaculada Concepción, que ella también es toda la pureza de la fe católica, la Inmaculada Concepción, y porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Quiera Dios que al final de nuestras vidas podamos hacer propias esas hermosísimas y proféticas palabras de San Pablo en su segunda carta a Timoteo, que se usa para la Santa Misa del Común de los Doctores y tantas veces escuchamos durante el año, 10, 12 veces. Hay muchas misas para los doctores de la Iglesia. En esa parte y tantas otras, pero quiero recalcar bonum certamen certavi, hermosísimo. Ojalá que cuando estemos por morirnos podamos estemos en condiciones de decir, que las hermanas estén en condiciones de decir bonum certamen certavi, he luchado el buen combate. Ojalá. Sería hermosísimo que al momento de la muerte estemos en condiciones de decir, he luchado el buen combate. Cursum consumavi, dice también allí San Pablo, he concluido la carrera, fidem servavi, he guardado la fe. He guardado la fe, ojalá, realmente sí, ojalá al final de nuestras vidas y en medio de toda esta hecatombe y desorden mundial, post Vaticano II, podamos decir, he guardado la fe, he guardado la fe. La fe católica. Punto 4 de esto que tratamos de transmitirles para que conozcan a las hermanas, el espíritu de la comunidad, la caridad, que es la más importante de todas las virtudes. Si bien el punto de partida necesario y obligatorio es y debe ser la fe, el Concilio de Trento enseña que el principio de nuestra justificación o salvación es la fe. Si bien el principio es eso, después debemos pasar a la caridad, a las obras de la fe. Y si bien la caridad es amor a Dios, también podemos definirla como las obras de la fe. Eso también es la caridad, es una hermosa definición de la caridad. La caridad es las obras de la fe. Yo tengo que obrar en concordancia con mi fe católica. Y la caridad se apoya en la fe. Se apoya en la fe, en las verdades de Dios. Por eso se apoya en la fe. La fe son las verdades de Dios. La caridad está apoyada y debe estar apoyada en la verdad. De lo contrario es una falsa caridad, como hace la Iglesia moderna. La primera caridad es la verdad. Es un dicho clásico. San Pío X lo repite, si mal no recuerdo, en nuestra Charge Apostolique. La primera caridad es la verdad. Y la fe es la suma verdad. La fe son las verdades dadas por Dios, los dogmas, lo que Él nos ha dado por su revelación. Y la caridad son las obras de la fe. Caridad, su sentido primero es amor a Dios. Su sentido segundo, derivado, es amor al prójimo por amor a Dios. Nuestras hermanas se deben caracterizar por la caridad, entre ellas ad intra, se dice, y se deben caracterizar por un trato suave y bondadoso hacia el prójimo, ad extra, sin dureza, sin falta de caridad, sin asperezas, al revés, con toda la afabilidad que se debe hacia todo prójimo, por amor a Dios, y para llevarlo a todo prójimo hacia Dios, para llevarlo a la salvación. Y la caridad es la santidad. La santidad es la máxima caridad. 5. En este espíritu de las hermanas, si bien el amor a Dios y la santidad es caridad, el medio o instrumento para alcanzar dicha santidad es a través de San Alfonso, sobre todo recalca esto, todos los santos en realidad, el medio es la perfecta conformidad con la voluntad de Dios, que también podemos llamar abnegación, renuncia de sí mismo, porque así alcanzaremos y le demostraremos amor a Dios. Y este es y debe ser
Otro punto importantísimo en la vida de nuestras hermanas y también en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, pero es un punto dificilísimo, porque eso es la santidad. Dificilísimo a causa del pecado original y nuestras malas tendencias. El gran problema del ser humano que se deriva del pecado original y nuestras malas tendencias es el pecado actual, que es lo mismo que decir la voluntad propia. El pecado es voluntad propia, la voluntad propia versus la voluntad de Dios. 6. Oración y sacrificio en este espíritu de la comunidad. Oración. La unión con Dios se da como instrumento habitual a través de la oración profunda y verdadera, teniendo cuidado de no caer en la pura exterioridad, en el pietismo. Atención Colombia, en el pietismo, que es superficialidad y no sustancia, que es mueca y no interioridad. Y la base del apostolado es la oración. Las obras externas tienen que estar cimentadas en la oración. Pero volviendo a las hermanas, ellas deben, todos nosotros debemos intentar ser almas interiores, almas profundas, almas de oración, de verdadera oración, lo cual está dentro de nosotros y no fuera. Por regla, para ser verdaderos orantes, no hay que estar en la exterioridad, en las manifestaciones exteriores, andar haciendo exterioridad o signos especiales, sino que por regla, la verdadera oración y piedad está en lo discreto, en el silencio. La verdadera oración es lo discreto, es el silencio, es lo interior, lo que no se ve ni se muestra. Pequeño paréntesis en eso, ser exteriores, cuidado con ser pietistas y exteriores. Piadosos, sí. Pietistas, no. Un ejemplo muy sencillo, porque se da algún que otro feligres o más de uno, llegan a la capilla y postración. No, el católico es sencillo. Genuflexión y me voy a sentar a rezar tranquilo, sin esas cosas exteriores. Entonces, pietistas y exterior, piadosos, sí. Pietistas, no. Debemos hacer verdadera oración, y esta es interior. Lo externo es importante, pero ello está en función de lo interno, que es lo más importante. El rezar tiene que ser algo verdadero, interior, profundo. El rezar no puede ser algo artificial ni artificioso. Sacrificio ahora. Otro punto es saber, ellas deben saber, nosotros debemos saber, es saber que nuestra unión con Dios es unión con un Dios crucificado. Y nosotros seremos, de grado o por fuerza, otros crucificados. Al cielo se va con la cruz y al infierno se va también con la cruz. Depende de cómo la llevamos. Al cielo se va con la cruz y al infierno también se va con la cruz. De allí que una parte esencial en la vida del verdadero católico y de nuestras hermanas, y por tantos motivos, es la cruz, el sacrificio. Y por eso el hacer sacrificios. Y nuestras hermanas tienen y tendrán un régimen de sacrificios que deben hacer. Un punto importantísimo en relación con todas estas cosas de la cruz, debido a la cruz, el centro y corazón de nuestra santa religión católica es la Santa Misa. Porque la Santa Misa es el mismo sacrificio de la cruz, renovado incruentamente. La Santa Misa es el centro de nuestra santa religión católica, es el centro de nuestro culto, de nuestra práctica religiosa, y por ello debe ser y será para nuestras hermanas el centro de sus corazones, de sus devociones y oraciones. La Santa Misa es nuestra máxima oración y devoción. Es la mayor y mejor y más importante oración de toda nuestra santa religión católica. Y deberá ser el centro de nuestro amor y deseo.
La Santa Misa, ella es lo mismo que la cruz y tiene que estar en el centro de la vida de nuestras hermanas y de nosotros. En este orden, volviendo algo para atrás en cuanto al sacrificio y a la cruz nos referimos, un libro de cabecera de nuestras hermanas y de nosotros debe ser la importantísima y hermosísima y breve obra de San Luis María Griñón de Montfort, Carta a los amigos de la cruz. Estoy comprometido a que ellas no solo la lean, sino que la hagan vida a esa obra. Carta a los amigos de la cruz. 7. En este espíritu son puntos que yo tenía redactado o tengo redactado. La Santísima Virgen María, la Madre de Dios, hoy es la Inmaculada Concepción. No hay verdadero catolicismo, por supuesto, sin devoción a María Santísima. No tiene a Dios por Padre quien no tiene a María por Madre, ese dicho antiguo. Y nuestra guía para seguir a y para ser verdaderos hijos de María será el magisterio católico, la enseñanza de los santos, en especial San Luis María Griñón de Montfort, otra vez. Y dentro de sus obras, la verdadera devoción a María Santísima y su escrito sobre el Santo Rosario. Pues, como decíamos, en la espiritualidad de nuestras hermanas está el rezar las 3 coronas del Rosario por día. El último punto de este espíritu que tratamos para que conozcan a nuestras hermanas, el apostolado, el punto 8. Si bien nuestras hermanas tienen y tendrán un régimen de semiclausura, como hemos dicho, ellas tendrán, sin embargo, un cierto apostolado, buscando la mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Todo entrelazado con la ayuda a los padres, a nosotros los sacerdotes, pues ellas ya son, honestamente ya son y serán, así lo esperamos de Dios, ellas ya son y serán una gran ayuda para nosotros, pues nos pueden creer, estamos desbordados y sobrepasados por el apostolado de hoy. Entre tantos puntos de apostolado, algunos de los principales que tienen y deberán tener nuestras hermanas, una enumeración de algunos. Primero que nada, fe y caridad. Y en cuanto a la fe, la defensa de nuestra fe católica. El saber mostrar la oposición total que tiene el Concilio Vaticano II y toda su creación de esa falsa religión moderna con lo que es la verdadera religión católica. La oposición total de eso falso moderno con el catolicismo. Y junto a ello, el salto, después de la fe, el salto hacia la caridad. La caridad debe ser las obras de la fe, el amor a Dios y al prójimo, la santificación de las familias y la santificación de sus familias y la santificación de ellas mismas. 2, en estos ejemplos de apostolado, sin duda, la Santa Misa. Amar la Santa Misa y saber explicar a los fieles qué es el santo sacrificio de la misa de la Iglesia Católica. Y frente a ello, mostrar lo opuesto que es la falsa misa moderna. 3, en estos puntos de apostolado, la Sagrada Escritura. Sin duda, la Sagrada Escritura. Nuestra Biblia, la más recomendada, es la versión en español, a nuestro juicio la mejor, la versión en español comentada de Monseñor Juan Strobinger. Esa será nuestra Biblia. Hacer apostolado para que la gente lea y conozca más la Sagrada Escritura, amor máximo a la Sagrada Escritura, y un apostolado especial con las profecías, en todo lo que se refieren a la parucía, a los hechos finales, a los hechos del triunfo, de los cuales parece seremos testigos. En ese orden, las hermanas tienen el lujo de poder dedicarse 1 hora por día a la Santa Biblia, a la Sagrada Escritura. Padre Pío y yo, algunas veces, 40 minutos, con todo lo que tenemos de las, entre comillas, complicaciones del apostolado. Ellas, por regla, tienen 1 hora de Sagrada Escritura cada día. Ni los padres nos podemos dar ese gusto, que es un placer la Sagrada Escritura. 4, ejemplos de apostolado, las vocaciones. Apostolado y oración por las vocaciones es un punto fundamental, porque si no hay obreros para la mies, jóvenes, varones, necesitamos sacerdotes, soldados.
Necesitaremos también sin duda otras monjitas. Quinto punto del apostolado, la familia numerosa, infaltable, la familia numerosa, la familia católica, el matrimonio católico, empujar a que haya matrimonios santos, la santidad matrimonial no puede no ser un punto importantísimo en el apostolado de nuestras hermanas, y empujar al máximo hacia la familia numerosa y bien numerosa. Hay que saldar la deuda colombiana. Hay que saldar la deuda colombiana. Es el único país del mundo con 30 años de tradición católica y sin familias numerosas. Hay que saldar la deuda colombiana. Las hermanas, espero, y sé que lo serán, un hermoso instrumento para conseguir familias numerosas en Colombia. Y todos los otros puntos de la familia católica: santidad, noviazgos santos, virginidad hasta el matrimonio, modas decentes, no indecentes, en las adolescentes y jovencitas al vestir, sin andar mostrando. Un auxiliar fantástico para el sacerdocio es la ayuda de las hermanas para la decencia de las adolescentes y las jovencitas en sus modas. Guerra, otro punto, contra el desorden de las pasiones, contra la unión libre. Guerra sin cuartel, contra la maldita anticoncepción y planificación, y contra el horripilante aborto, contra la homosexualidad entre hombres y mujeres, y entre mujeres, contra la perversión de niños, adolescentes, jóvenes en la hipócrita educación sexual. Que los varoncitos sean bien varones, que los varoncitos sean bien varones, y las niñas jovencitas bien femeninas. Es lo más lindo que se le puede notar a una jovencita, una adolescente, que sea bien femenina. Y en eso, miren, si no pueden ser un auxiliar y una ayuda enorme las hermanas, y un gran etcétera por la familia católica. 6 en estos ejemplos de apostolado: el Santo Rosario. El apostolado del Santo Rosario, Nuestra Señora del Santo Rosario es su patrona. Y ello enfocado a que todo católico rece al menos un rosario por día, lo cual significa la salvación eterna. Y nuestros fieles hay varios que no rezan el rosario todos los días. 1.000.000 de veces se lo hemos dicho. Es la salvación. Yo me quiero al cielo, yo no me quiero condenar, ustedes. Y no rezan el rosario. Y no solamente para cada persona, sino el rosario en familia, para que todos juntos se vayan al cielo. 7, la Virgen María, de la mano de lo anterior y al mismo tiempo que lo anterior. El apostolado hacia la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, hoy es la Inmaculada Concepción. Empujar a los fieles a la verdadera devoción. 8, también infaltable, España. Saber y transmitir un magno amor y defensa de España. Así es un verdadero católico. Nuestra amada Madre Patria, la campeona del catolicismo, como lo fue en el siglo XVI, la única que fue capaz de crear nuevamente una cristiandad, la cristiandad española aquí en América. Cuando cayó Europa, cuando cayó la cristiandad europea, España hizo aquí otra cristiandad. Único caso en la historia, los únicos 2 casos. Pero cayó Europa y España lo hizo aquí. Dios en el centro, que eso es la cristiandad. Entonces, defensa de España, amor a España, defensa a muerte a España. Así deben ser nuestras hermanas, y así serán, y así lo son, basados en la verdadera historia, para poder defender a España contra las calumnias ridículas, muchas de ellas. Defender a España también contra la leyenda negra, etcétera, ya hemos hablado. Y 9 otros apostolados a nombre de ejemplo, nuestra librería. Felicitaciones a ella por ese trabajo. Siempre hay 1000 cosas que hacer, siempre está por hacerse 1000 cosas, pero nunca hemos podido estar tan bien en la producción de libros. ¿Y por qué? Porque ahora hay 2 hermanas, a veces 3, todos los días, dedicándose a ello. Y es como todo, si hay gente dedicándose, las cosas mejoran. Y muchas veces no tenemos quién, o no teníamos, o con todos los avatares. Entonces ahora ese apostolado
Mis felicitaciones por el bien que se hace con la librería y los libros que se van publicando. Las benditas almas del purgatorio tienen que ser un apostolado, las benditas almas, y el apostolado con los pobres, etc. Termino. María Santísima. María Santísima, la Inmaculada Concepción. Ella tiene todas estas cosas que hemos nombrado. Ella tiene todas estas cosas que hemos nombrado. Porque en María está todo el catolicismo. En María está todo el catolicismo. Y ella tiene todo esto y mucho más. Porque María es un océano inabarcable, inabarcable. Y por ello le pedimos ayuda a la Inmaculada Concepción para nuestras hermanas oblatas del Santo Rosario. Porque la Inmaculada Concepción tiene todo. Tiene la máxima fe y la máxima caridad. Y de allí sale todo. Y allí se resume todo. Inmaculada Concepción, entonces a ella le invocamos para terminar. Inmaculada Concepción, dad todo a nuestras hermanas. Ave María, purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.